Amigas, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Aquí estamos haciendo este programa cultural periodístico, tratando de brindarles a cada uno de ustedes lo mejor de la sociedad argentina para levantar un poco el ánimo en estos momentos en que la sociedad de nuestro país y la sociedad universal está atravesando momentos difíciles, angustiantes, preocupantes, desde todo punto de vista. Últimos 3 días del mes de junio del año 2020, iniciamos ya en la semana el mes 7. El mes 7, ¿cómo pasa la vida, amigos? Y a pesar de todas las dificultades, siempre, porque no puede ser de otra manera, que teniendo abierta, como me gusta decir a mí, la ventanita, la esperanza de un mundo mejor, de un mundo mejor. Ese mundo mejor que yo sueño, que seguramente usted comparte mi sueño, mis anhelos, mis deseos, que tienen que ver desde hace muchos años con el apuntalamiento definitivo de la educación de nuestros niños en la Argentina, en todo el planeta. Una comunidad internacional educada, una comunidad internacional con las posibilidades de crecer desde todo punto de vista. Y cuando hablo de crecer, no me refiero solamente al crecimiento económico, que no está mal, para contar con los elementos posibles que nos permitan construir una familia y transitar estos caminos por la vida de una manera mejor. Todas estas palabras para decir que en la Argentina, en nuestro país, tu país, mi país, nuestro país, me gusta decir nuestro país, 15 días más de guardarnos en nuestras casas, cuya finalidad primera es la de conservar nuestras vidas. Claro que esto trae muchísimas dificultades. Yo comprendo la angustia que se vive. Por ejemplo, el fin de semana pasada, donde aquellas personas que no pudieron ver a sus padres, a sus abuelos. Yo comprendo aún más también la gente, las miles de personas que se han quedado sin trabajo, los pequeños comerciantes, pequeños comercios que se han cerrado, los restaurantes que se han ido a la lona y han quedado muchísima gente sin trabajo. Eso también forma parte de la realidad. Pero bueno, esta es una problemática internacional que nos afecta a todos. Y cada gobierno en cada país hace lo que considera es lo mejor para la gente, me refiero a los gobernantes que los ha elegido. Vamos al tema del día de hoy, que entiendo es importante porque, como les decía, la educación hace posible también el desarrollo científico, tecnológico. Por eso hoy está con nosotros una eminencia en la meteorología argentina de prestigio internacional. La doctora Carolina Vera, a quien entrevistamos hace poquito por un premio internacional, uno de los tantos premios que tiene, una carrera, como ustedes lo van a poder apreciar, extraordinaria de todo punto de vista. Y bueno, ahora algo más para ella. Carolina Vera ha sido incorporada a la Academia Nacional de Ciencias Exactas por sus amplios conocimientos, por su laboriosidad, por su pasión por la ciencia. El equipo de producción decidió entonces que volvamos a presentarla. Para todos ustedes, amigos, atención país.
Muchísimas gracias, Caro, por recibirnos aquí en la facultad y te felicito de todo corazón por esta distinción merecida que has tenido. Así que muchas gracias por recibirnos. No, muchas gracias y bueno, por la felicitación y me alegra que nos estén visitando. Caro, ¿dónde naciste? Nací en San Nicolás de los Arroyos, es una ciudad que está a 220 kilómetros acá de Buenos Aires. La familia de mi madre era de ahí y bueno, iba allá a tener a sus hijos, que estaba su mamá, y bueno, ese es mi lugar, ¿no? De nacimiento y de pertenencia, y después, aunque sí siempre viví en la ciudad de Buenos Aires. ¿Mamá, papá viven? Mi mamá vive, mi papá falleció en el 2011, mi mamá tiene 87 años, súper vital y muy conectada con todo. ¿Papá qué hacía? ¿Cómo se llamaba papá? Mi papá se llama José, era empleado de la parte de contabilidad de la Confederación de Empleados de Comercio, porque tiene una vieja historia, mi familia también de militancia, acción en el peronismo, en el socialismo. Y bueno, mi padre trabajaba bien, pero era muy autodidacta, era muy amante de la historia, la cultura, la ciencia. Entonces crecimos, mi mamá era asistente social, pero no Susana. Pero no ejerció porque después tuvo 5 hijos y se dedicó a eso. Sí, yo soy la mayor de 5. La mayor. Y bueno, pero era un ambiente muy... 3 mujeres y 2 varones, bien diverso. Y bueno, una familia eso, con mucha curiosidad. Yo creo que eso, el tema, yo he elegido la ciencia, pero he elegido la historia también, las letras. O sea que era la nena, la primera llegada a la nena del padre. Sí, pero hubo 3 grandes. Después siguieron. Muy fuertes todas las mujeres de la familia, sí. ¿Y tan estudiosas como vos? Sí, cada una. Mi hermana Mariana es psicóloga y también maestra. Mi hermana María Teresa es analista de sistemas, maestra también. Así que bueno, tengo otro hermano músico, Francisco, mi hermano Galo, administración de empresas. Qué educadores, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y eso, esas discusiones de todo, ¿no? Que está bueno. ¿Y qué es Susana para vos? Todo. La verdad que ella fue la que me motivó a estudiar la ciencia de la atmósfera. Porque bueno, allá en San Nicolás, esas tormentas y demás, claro. Bueno, en vez de darles miedo, salíamos a ver qué era lo que venía, de dónde. Y bueno, yo de hecho di una charla TED sobre ese tema, sobre cómo mi mamá influyó en el amor primero por los fenómenos meteorológicos. Dios. Y después, bueno, yo me decidí por esta carrera, ¿no? ¿Y papá te vio licenciada? Sí, no, él me dio el título de licenciada, de doctora, también, falleció 7 años atrás, entonces ya estuvo bastante en mi carrera, sí. Bueno, hay que conocer estas cosas. ¿Dónde hiciste la escuela elemental, la escuela primaria, Caro? Acá en la ciudad de Buenos Aires, en una escuela de barrio. Mis padres en ese momento eligieron una escuela religiosa. Mi mamá era más religiosa que mi papá. Mi papá tuvo así su paso por el Partido Comunista, esas cosas. Pero en los 70 eran momentos difíciles, dictadura. Difíciles. Entonces, como que me parece también en un lugar como más contenido, ¿no? Lo pasé bien, quizás me hubiera gustado también ir a otra escuela más combativa. Pero ¿Eras buena alumna? Sí. ¿Muy estudiosa eras? No, bueno, sí, estudiaba, pero eso, hasta escolta llegué. Pero la realidad era eso que me gustaba. No era solo que estudiaba porque había que estudiar, sino que lo que me daba curiosidad lo estudiaba profundamente y lo otro tenía cierta facilidad. Entonces, ¿y la enseñanza secundaria en la misma escuela? En las dos, en la primaria y en la secundaria. ¿Tenés alguien que te haya marcado, alguien que quieras recordar, que puedas recordar? ¿En la escuela primaria y secundaria? ¿En la escuela primaria o secundaria? Había algunas profesoras, por ejemplo, que me motivaban a escribir. Yo en ese momento... ¿Te motivaban a escribir? Sí, gané algún premio por una poesía, cosas así. Y también en algún momento hubo una profesora de literatura que empezó como un periódico en el colegio. Y entonces empecé a escribir un momento, pero después me fui porque hago un poco de censura. En el año 78 fue cuando empecé. Claro, que yo estaba claro, y era justo el Mundial. Sí. Y entonces habíamos salido a hacer entrevistas por la calle Florida, y bueno, justo era un jueves y estaban las madres de Plaza de Mayo, y entonces yo documenté como periodista que estaba pasando al mismo tiempo. ¿Qué tenías, 15, 16? Claro, tenía 16. Y entonces yo documenté que era el momento de las marchas, lo que eran los desaparecidos, y bueno, me censuraron porque la excusa que me dieron era porque había familias de militares en el colegio que podrían sentirse agredidos. ¿Qué entonces yo renuncié. Bueno, ya ahí había una explosión juvenil
Sí. que se acercaba a las estrellas, sí, a un motivada universo por distinto un de la poco, vida. claro. ¿Y en la universidad entonces? En la universidad entré en el 80, lo cual era un momento durísimo en el país, pero para mí fue, a pesar de todo eso, fue como ver la luz, un poco de libertad, porque claro, esta facultad, aún en los peores momentos de dictadura, es un lugar que se respira eso, diálogo, conocimiento. Libertad. Yo no tenía que, no se toma asistencia para ir a las clases teóricas, prácticas, uno va porque quiere aprender, acá solo son obligatorios los laboratorios. Y entonces, bueno, sentir esa libertad, aprender, la verdad que me enganché rápidamente con la vida universitaria. La vida universitaria. Sí. ¿Te recibes en 1986? Sí, 87? exactamente, 1986, marzo de 1986. Licenciado en química. En ciencias meteorológicas. Ciencias meteorológicas. Sí, en ese momento existía meteorología. A ver si nos está mirando, tal vez si es que vive algún profesor que te haya impresionado, impactado. Sí, acá en la facultad, aún en esos momentos difíciles, había gente que todavía sigue, ya están algunos jubilados, pero que realmente eran muy motivantes. Por un lado tengo que reconocer a Alberto Flores, que fue un profesor de observación, que yo en un momento, cuando se empieza a estudiar meteorología, uno empieza cursando materias de matemática y física, en ese momento eran súper comunes con física. Sí. Ahora con química, ¿no? Ahora química también. Hay alguna materia de química ahora en la carrera, pero en ese momento no había. Matemática y física. Claro, y entonces yo los primeros 2 años, lo único que veía en esos departamentos, estuve a punto de pasarme a física. Y entonces fui a hablar con Alberto, a ver y fue él el que me dijo, esperá, motivá. Entonces, gracias a él yo seguí en la meteorología. ¿Vive? Sí, está jubilado, pero vive. Si ve este programa va a ser una alegría para él. Y él lo sabe esto, yo lo he contado en otras oportunidades. Y después Matilde Nicolini, otra profesora de esta facultad, que realmente aprender sobre las tormentas que se generan en este país, Mario Núñez en modelado, Walter Vargas en estadística, Vicente Barros en temas de cambio climático. No, realmente hemos tenido un lujo de profesores en este departamento, y también gracias a que la comunidad científica en temas de meteorología y clima están muy relacionados internacionalmente, trabajamos en coordinación. Hubo otra también, investigadoras argentinas que si bien se quedaron en Estados Unidos después del 66, ellas en particular hay 2 personas que para mí fueron como también almas mater. Una es Eugenia Calnay, que fue la directora de tesis, que fue directora de la División de Investigación y Desarrollo del Servicio Meteorológico de Estados Unidos. Ella tiene el artículo publicado en las geociencias más publicado, con más citas del mundo, ¿no? Eugenia Calnay, y ella me adoptó como estudiante de doctorado, y realmente le debo mucho. Me formó no solo científicamente, sino como persona investigadora. Y otra se llama Julia Noes Paegel, de la Universidad de Utah, otra argentina que desde allá tuvo mucha influencia en la investigación. Estas referencias a las que haces tiene que ver con aquello de que el yo por el nosotros, reemplazar, y por esta cadena de eslabones que ustedes integran los científicos, ¿no? Y el doctorado, Caro. Por eso, el doctorado lo empecé acá en el año 86, en un momento muy duro. El tema era un tema bastante matemáticamente complejo, que se llama asimilación de datos, análisis objetivo. Es como para realizar el pronóstico uno necesita resolver las ecuaciones que rigen la atmósfera en una computadora. Eso se llama modelo numérico de la atmósfera, pero hay que darle las condiciones iniciales, hay que decirle cuáles son las condiciones del momento, de temperatura, viento, presión, pero eso viene de las observaciones que se realizan con distintos sistemas de observación en distintos momentos, en distintos lugares del país y del mundo, y hay un problema matemático sobre cómo integrar esas observaciones de una manera consistente para que los modelos puedan pronosticar. Ese tema me lo sugiere un profesor de ese momento. Yo empiezo a hacer el doctorado, pero en un momento de crisis en la Argentina y en el sistema científico muy grande. Obtiene un puesto en la Organización Meteorológica Mundial, este profesor, investigador, parte hacia Ginebra y yo me quedo sin director. Me incorporo al grupo del doctor Mario Núñez, que hacía modelado numérico, era lo más cercano, pero no hacían estas metodologías. Entonces, por 2 años estuve prácticamente sola, empezando mi doctorado, hasta que vino por una conferencia esta doctora Eugenia Calnay, que vio lo que yo estaba haciendo, se sorprendió de que yo estuviera trabajando sola y que había avanzado tanto, y me ofreció dirigirme. Y entonces ahí ella es una de las
personas del mundo expertas en este tema. Y entonces ahí me da la oportunidad de poder ir a Washington y hacer parte de mi doctorado en el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, en la división que ella dirigía. Entonces ahí, bueno, tuve la oportunidad muy temprano de poder realizar las investigaciones en el lugar donde realmente era la cuna de eso. Ahora, tienes un currículum impresionante que iremos mostrando, y la directora del programa durante esta charla, Caro, pero yo te comentaba fuera de cámaras que justamente vos estabas haciendo el doctorado en ese entonces, que nosotros, en este caso, este periodista, entrevistó hace 30 años a un ingeniero agrónomo llamado Jacinto Burgos. Si bien vos me decías fuera de cámaras, pero quiero que me aclares este concepto para el gran público, que en el reducto, no debiera ser así, científico, había conocimientos sobre esto que decía Jacinto Burgos públicamente en la Argentina y en el mundo, que era los clorofluorocarbonados, la disminución de la capa de ozono, el recalentamiento de la Tierra, la disminución de los polos, el crecimiento de los mares, bueno, toda esta cosa que imagínate que cuando hace 30 años este periodista preguntaba esto y un científico decía esto, ¿de qué hablan estos tipos? Pero sin embargo, vos me dijiste fuera de cámaras, Jorge, a nivel nacional e internacional se conocía sobre el tema. Incluso fuiste algunas décadas atrás. ¿Me lo aclarás, por favor? Sí, la verdad que es interesante y vale la pena mencionar la historia que hay atrás del conocimiento del cambio climático, que no es algo que apareció de un día para el otro. Claro. De hecho, bueno, el cambio climático, estamos hablando del efecto que las actividades humanas están produciendo en la atmósfera, emitiendo gases que se llaman de efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural que tiene en esta atmósfera, que la presencia de dióxido de carbono, vapor de agua en la atmósfera, retiene parte del calor que emana en la superficie terrestre y entonces permite la vida en este planeta a temperaturas habitables. Pero las actividades humanas están incorporando más de esos gases al utilizar combustibles fósiles, el cambio de uso de la tierra, etc. Entonces, ya en el siglo XIX había un señor, un ejemplo de unos investigadores llamado Svante Arrhenius en Suecia, 1800 y pico. Pude ir a la Academia Nacional de Suecia, donde se dan los premios Nobel, y hay un cuadro de este señor. Me saqué la foto con este señor, donde él teorizó, tomó unas ecuaciones que rigen el balance de energía en la atmósfera y dijo, si se aumentan estos gases, la temperatura va a aumentar. Esto fue a fines del siglo XIX. A mediados de los 60, allá por los 60, la comunidad científica, en el marco de la Organización Meteorológica Mundial, empezó a medir las concentraciones de dióxido de carbono en distintos lugares del mundo, a mediados de los 60, y a estudiar el dióxido de carbono que había en los testigos de hielo, porque hay aire almacenado. Y entonces, de los 60 hasta los 80, se empezó a ver que estaba aumentando el dióxido de carbono. Entonces ahí entraron en juego los modelos matemáticos. Entonces se empezaron a hacer las primeras simulaciones diciendo, bueno, ¿qué pasa si incorporamos este aumento que ya estamos observando de los gases de efecto invernadero en estos modelos? Y ellos mostraron calentamiento global. Y entonces en el año 85 se hizo una gran reunión de investigadores que le presentaron a Naciones Unidas un informe diciendo, esto es una posibilidad concreta. Y entonces Naciones Unidas respondió creando el panel intergubernamental de cambio climático. Y entonces a partir de allí fue en el año 88 se creó el panel, que es un diálogo entre ciencia y sociedad, entre ciencia y los gobiernos, ¿no? Hay una asamblea de Naciones Unidas donde con el primer reporte del IPCC que se presenta a Naciones Unidas decide crear la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que es esa convención que se reúne todos los años y que fue la que en diciembre de 2015 aprobó el Acuerdo de París. Pero desde ese momento la convención, este diálogo internacional, esta discusión internacional sobre el tema, está siendo apuntalado por los reportes que se elaboran en el marco del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Bueno, es decir, que hay todo un desarrollo, un estudio, una investigación científica. ¿Y por qué digo todo esto? Porque no ignoras, lamentablemente, que se niega que el cambio climático sea... Bueno, de hecho, lamentablemente, el presidente de los Estados Unidos no le dio pelota, iba a emplear un término juvenil, no le importó nada lo resuelto en París por todos ustedes, casi todo el mundo, y sin embargo lo niega. Y hay literatura negando esto. No, en realidad, sí, hasta hace unas décadas estaban los famosos escépticos, ¿no?, de cambio climático, pero hoy por hoy ya prácticamente no quedan personas que
cuestiones de que haya un cambio climático. Ahora, los escépticos se restringen a que se pueda ser atribuido a las actividades humanas, porque cualquiera se da cuenta que hay una mayor frecuencia de ola de calor y dependiendo de donde uno vive hay una mayor frecuencia de eventos de lluvia intensos o mayores sequías, entonces ya es innegable, inclusive Trump, pero le niegan la responsabilidad a los seres humanos o quieren verlas, que también es una proporción bastante mínima de la sociedad mundial, ¿no? Y entonces el tema es que ya el problema está mayormente reconocido, pero ¿cuál es la celeridad en tomar las acciones? Hay que reconocer que los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, tienen una cantidad de problemas delante de su agenda que han dejado relegado en mayor o menor medida el problema ambiental dentro del que se cuenta el cambio climático. Pero hoy por hoy los problemas sociales están tan ligados a los ambientales que los problemas socioambientales ya están entrando en la agenda. El cambio climático es el que nos liga porque es global, la atmósfera no tiene fronteras, pero los efectos de la deforestación, los impactos de calidad de agua, aire, estamos viviéndolo en distintas regiones del mundo. Parece mentira, en una encíclica distinta a todas de la historia de la Iglesia Católica, aparece Laudato Si, escrito por el Papa Francisco, este hombre argentino, tomando una posición de estadista, y aclarando esto que tú dices en relación a la problemática social que origina el cambio climático. Vos que sos integrante del IPCC y que tenés este prestigio que nos llena de orgullo a todos los argentinos, porque este premio que te han dado lo recibían solamente estadounidenses, australianos, europeos, y aparece para gloria, y aparece una luz científica muy importante para la región, para los argentinos en especial. ¿En el IPCC se está tratando esta problemática de la Amazonia? Sí. En este último reporte, el IPCC, cada ciclo, comenzó en el 2016, realiza diferentes tipos de reportes. El último fue justo un reporte especial que evalúa las interrelaciones entre el cambio climático, la degradación y desertificación de suelos, la insustentabilidad del manejo del suelo y la seguridad alimentaria. Porque son todos temas que en Naciones Unidas y distintos ámbitos se están abordando pero de manera fragmentada. Y la realidad es que hay que ver las interrelaciones porque acciones para enfrentar el cambio climático tomadas en el buen sentido pueden ser beneficiosas para garantizar la seguridad alimentaria, así como para proteger los suelos y los ecosistemas que allí habitan. Y hay varias conclusiones muy interesantes sobre el tema. El cambio climático, como lo dice Francisco y como lo afirman ustedes con mayores conocimientos que el propio Francisco seguramente, ¿no? La repercusión que tiene en los que menos tienen en el planeta, aquellos que menos posibilidades económicas, de trabajo, de estudio, para defenderse, y son los más atacados. Pero a la larga, ¿no son afectados todos los habitantes del planeta? Sí. Está claro que en mayor o menor medida todos somos afectados. Pero depende mucho de la condición socioeconómica. Uno puede decir esto, hay una cosa que se dice siempre: los desastres son naturales, ¿no? Y los desastres no son naturales. Lo que es natural es la amenaza, en este caso pues una amenaza climática, meteorológica. Pero un desastre se da cuando se superpone esa amenaza meteorológica o climática con condiciones de vulnerabilidad ya existentes y de exposición ya existente. Entonces, los sectores de la sociedad que tienen menores recursos, los más pobres, supongamos que no tienen otro lugar donde vivir que las zonas inundables de los lechos de los ríos. Esto pasa en la Argentina muchas veces porque son zonas que la clase media y alta no va a ir a vivir porque se inunda, pero quizás no le queda, es inevitable para otras áreas de la población. Ante una inundación son los primeros impactados. Entonces, ahora, por otro lado, las clases desarrolladas pueden estar impactadas, por ejemplo, las olas de calor en Europa o en la infraestructura. Es decir, el impacto es diferente en función de la condición socioeconómica de las personas que lo reciben. ¿En qué medida se está cumpliendo, sí que se está cumpliendo el pacto de París?
El Acuerdo de París. Todavía es medio prematuro, pero ya este año vamos a tener un indicio, porque en el 2015 entonces se firmó este acuerdo donde todos los países que lo firmaron se comprometieron a hacer acciones para mitigar el cambio climático. Estas acciones son voluntarias y Naciones Unidas pidió que cada acción que cada país determine tiene que ser más ambiciosa que la anterior, no se puede retroceder, ¿no? Entonces eso es un avance importante. Pero la realidad es que las acciones que la mayoría de los países que presentaron son insuficientes. Son positivas porque están apuntando a resolver el problema, pero no en la celeridad y en la intensidad que se necesita. Ese es el problema principal. China es un país que está en desarrollo constante y seguramente es uno de los países que más contamina. Sin embargo, acepta lo acontecido en París, invierte en la medida que puede miles de millones de dólares para tratar de descontaminar o de contaminar menos. Y por ende la pregunta elemental también sería ¿qué participación tiene en el IPCC China? China tiene una participación muy importante. Esa caracterización que realizaste está correcta, pero quiero aclarar algo que está bueno, que el impacto del calentamiento global no es producto de las emisiones que se hicieron este año, sino que es el efecto acumulado. Y entonces, si empezamos en inicio de la industrial, los primeros que empezaron a emitir son Estados Unidos, Europa, y luego, en las últimas décadas, comenzaron los países emergentes, y eso se ve muy claro, como por ejemplo China. La propuesta que China eleva al Acuerdo de París, si bien no es súper ambiciosa, es mucho más de lo que otros países han presentado, y ellos aclararon: nosotros tenemos millones de personas que tenemos que darle de comer. Nosotros vamos a decarbonizar, es decir, utilizar menos dióxido de carbono y el mismo carbón, pero tenemos que hacerlo a una tasa que nos permita sostener nuestra población. Y la realidad es que las estimaciones están mostrando que ya están cumpliendo más rápido de lo que habían propuesto. Entonces, en ese sentido, China es un buen jugador en esta discusión. Yo no soy una experta en las discusiones que se dan en la Convención Marco, ¿no?, internas, pero sí en el panel intergubernamental de cambio climático tienen en general una postura muy positiva hacia el desarrollo de la ciencia, y además contribuyen con muchos fondos para la realización de estos reportes. Digamos, esto es muy importante que lo digas vos. Se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se sientan las bases, se repatrian más de 1000 científicos, entrevisté a varios de ellos, empieza a abrirse la ventanita a la esperanza de que la educación, la ciencia, la investigación permitan a una sociedad avanzar, poner máquinas en movimiento, darle trabajo a la gente con la creatividad, la investigación y qué sé yo. ¿Cuál es tu visión? No hay duda de que desde el año 2004, vamos a decir, hasta el 2015, el crecimiento de la ciencia y la tecnología argentina fue inédito, y en particular para las ciencias del clima, y no solo por el apoyo, sí, lo que hemos crecido es, realmente se puede ver por el número de investigadores, el número de publicaciones. En el informe del IPCC están apareciendo, entonces ahora que evalúa la literatura existente, realmente es un orgullo ver la cantidad de publicaciones que tenemos producto de ese periodo, porque un artículo no se hace de un día para el otro, sino que es producto de varios años. Realmente fue lamentable desde el 2015 hasta la fecha la falta de apoyo del sector, que por un lado sufrió los embates de la devaluación de una manera muy importante, y al mismo tiempo ese corte que se dio entre la relación entre la ciencia y la toma de decisiones a distintos niveles, ¿no? Cosa que, por ejemplo, la preparación de la presentación de Argentina a la Cumbre de París, que se hizo entre el 2014 y el 2015, fue producto de reportes que se elaboraron desde esta casa sobre el estado del cambio climático, inventarios de gases de efecto invernadero hechos por otros investigadores, y luego hubo un diálogo para armar esa presentación. Lamentablemente, no solo con el nuevo gobierno eso se cortó por una falta de recursos, sino también se cortó porque se quiso como demonizar, como mostrar como una corrupción
la interacción entre las universidades y los centros científicos y el gobierno nacional, como que era una especie de corrupción que las universidades y los centros de investigación contribuyan con trabajos al gobierno nacional, cosa que es lo obvio, ¿no? Y lamentablemente eso se cortó y por eso la posibilidad que se brinda ahora ante las nuevas elecciones de que podamos retomar no solo el apoyo, sino también el lugar que la ciencia tiene que tener en la definición de un plan nacional, ¿no? Eso es lo que estamos esperando todos que realmente ocurra a partir del 10 de diciembre. Pensar desde el Estado una sustentabilidad presupuestaria. Esa es la de mínima y la otra es que realmente el proveedor del Estado sean las universidades nacionales, el proveedor de conocimiento, las universidades nacionales, los institutos de CONICET. Es ridículo pensar que podemos hacer eso solo con nuestros sueldos y nuestros proyectos nacionales. Si uno, en el caso de la preparación de la tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, que como dije hicimos entre 2012 y 2014, se hizo un convenio entre la Secretaría de Ambiente y la universidad para justamente poder apuntalar la elaboración de ese reporte, que era como una tarea adicional que hicimos los investigadores con gusto para apuntalar la presentación de Argentina a París, ¿no? Claro, ¿en qué consistió el premio que has recibido? El premio se llama Cleveland Abbey, que es un señor que la American Meteorological Society tiene distintos tipos de premios y con este premio como que reconoce no solo el progreso del conocimiento científico, sino también su aplicación para resolver problemas de la sociedad. Y entonces, en ese sentido, me alegra mucho que me hayan otorgado este premio, porque es lo que he intentado hacer a lo largo de mi carrera, ¿no? Que es no solo avanzar en el conocimiento de la atmósfera, del clima, sino también dialogar con distintos actores de la sociedad para hacer ese conocimiento útil y aplicable. Uh-huh. Volviendo un poquito para atrás sobre la ciencia de la atmósfera, ¿en cuánto influye la Tierra o algo ajeno a la Tierra? Con respecto al clima, sí, te mencionás. Mira, la atmósfera tiene lo que necesita principalmente la radiación solar entrante, ¿no? Sí. La radiación solar entrante va a calentar la superficie y la calienta por abajo a la atmósfera. O sea, ya hay una influencia exterior. Entonces, sin esa energía que viene de la radiación solar, del sol, no habría clima, no habría vida en el planeta, digamos. Sí, correcto, sí. Realmente necesitamos eso. Y ya con esa energía, la atmósfera es muy dinámica y es capaz de generar lo que llamamos variabilidad interna. Los ciclones y anticiclones, niños, niñas, son todos fenómenos que se dan en su interior. Pero la atmósfera interactúa con la superficie de distintas maneras. El principal socio de la atmósfera son los océanos. La interacción entre los océanos tropicales y la atmósfera es motor de grandes de los patrones climáticos, como por ejemplo, que mencionaba, el niño y la niña surgen de esa interacción que se produce entre el océano y la atmósfera, principalmente en el Pacífico. Pero también la interacción por ejemplo, con la vegetación, la interacción del Amazonas con la atmósfera le provee a la atmósfera una fuente adicional de vapor de agua, de intercambio de carbono, de energía. Es por eso que la atmósfera también es sensible a cómo es la superficie, ¿no? Si tenemos suelos áridos o vegetación, hielo. Pero por otro lado hay otros forzantes, pero hasta ahí podemos pensar que nuestro planeta es cerrado, ¿no? Tengo la atmósfera, tengo la superficie, le entra radiación solar entrante, se calienta el sistema y sale el calor que no necesita, ¿no? Pero también puede haber otros forzantes, como yo mencionaba, cambios en la concentración de los gases de efecto invernadero que está produciendo las actividades humanas, y también la actividad volcánica es un efecto externo que puede alterar el clima, la distribución tierra-océano. Esos son todos forzantes externos al clima. Al público en general, ¿qué le podemos decir de manera simple y sencilla sobre la contaminación ambiental que afecta tanto al cambio climático? Hay que distinguir, por un lado, los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, metano, no son de por sí contaminantes, porque contaminante es algo que afecta a la salud. Entonces, que haya más dióxido de carbono en la atmósfera, igual va a haber más oxígeno, no ese es el problema, sino que son gases que impactan
en la temperatura, el calentamiento global. Pero ojo que hay algunos gases, que se los conoce gases de vida corta, que también afectan la calidad de aire y producen, y contribuyen también al calentamiento global, que son los yo soy muy mala en esa parte de química, son derivados de los clorofluorocarbonos, ahora se llama HFC, son gases que también son contaminantes, afectan la calidad de aire, el ozono troposférico, afectan la calidad de aire y a su vez contribuyen al calentamiento global. Es por eso que ahora se están haciendo acciones, se está estudiando más cómo reducir esos gases, porque tiene ese doble beneficio de mejorar la calidad de aire y a su vez mitigar el cambio climático. Durante 11 años, Caro, hicimos una competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería, un programa llamado Elemento Vital con chicos de todo el país y de algunos países limítrofes, y bueno, hemos tratado cambio climático, alguna vez estuvo Canciani o tantos otros estudiosos. ¿Crees tú que hay que trabajar con los jóvenes desde la niñez, en la educación, en este tema? No hay duda, no hay duda. Nosotros estamos convencidos de que incorporar los temas de ambiente, incluyendo los temas climáticos, en los Porque programas. Vos sos profesora, Claro, y profesora es una palabra sagrada, ¿no? En los programas educativos, tanto en la escuela primaria y secundaria, es fundamental. Lamentablemente en la escuela secundaria no existe una materia donde precisamente se traten estos temas, las materias obligatorias, ¿no? Porque en general los temas de clima y demás van hacia geografía, que es un ámbito, pero como mencionaba antes, los fenómenos meteorológicos climáticos están muy relacionados con la física. Entonces tendrían que estar más incorporados en los programas de las materias relacionadas con física, química. Y en el IPCC se trata del tema de educación a nivel universal sobre el tema del cambio climático. Sí, ¿Se analiza, se estudia? Sí, en realidad nosotros es un panel que elabora reportes, pero esta es una de las conclusiones fundamentales y entonces interactuamos mucho con organismos educativos mundiales, incluyendo la UNESCO, para tratar de mejorar la educación en temas climáticos, ¿no? Sé que tienes hijas, ¿no? Escuché por ahí. Tengo un hijo y una hija. Un varón y una chica. ¿Y cómo se llaman? Mi hijo, el mayor se llama Juan. Tiene 29 años, es ingeniero químico y actualmente, sí, pero actualmente hace un año y medio renunció a su trabajo, estaba trabajando acá en una consultora y se fue a vivir a Australia y entonces está trabajando y viajando con la naturaleza. Creo que va a ser un cambio de vida importante. Después veremos cuando termine esta etapa, que la está disfrutando mucho y me parece que lo está enriqueciendo también como persona. Y mi hija, Lucía, tiene 24 años y ella está estudiando para ser editora. Ella, y trabaja en editorial de libros. Le atrae, siempre le atrajo mucho los libros. Ella, para mí escribía muy bien, pero después se inclinó hacia la producción del libro, ¿no? Para ser una científica de tu jerarquía internacional, ¿cuánto vale la pasión, Caro, el esfuerzo y la inteligencia que Jesús, Moisés, Buda o la atmósfera te haya dado? A mí yo no me veo como eso, la eminencia, sino que yo creo que soy el resultado de una pasión, sí, y sobre todo algo que me parece que me motivó y me motiva es la curiosidad científica, pero también el trabajo en equipo. Porque el trabajo en equipo en ciencia es fundamental, realmente se avanza más rápido trabajando en conjunto, y entonces realmente yo tengo un grupo que forma parte, ¿no?, del grupo de dinámica de la variabilidad atmosférica, DIVAR, en el Instituto de Centro de Investigación de la Atmósfera, CIMA, que es realmente diverso y entre todos realmente trabajamos en conjunto, pero también el haber participado desde el inicio en programas de coordinación científica, donde hemos podido avanzar en forma conjunta en grandes temas como por ejemplo confirmar la existencia de un monzón en Sudamérica o el papel de la corriente en chorro de aire que liga Amazonas con Argentina. Son grandes temas que nunca hubiéramos podido hacerlo en forma individual. Y ahí me gustaría ligarlo con algo que charlábamos fuera de cámara, que es el Premio Nobel de la Paz que ganó el IPCC, porque justamente ese es el concepto, es el concepto de trabajo en equipo. Todos ustedes. Claro, al trabajo en equipo. Porque había participación argentina, ¿no? Sí, vamos a sí, poner un poquito la nuestra, ¿no? Siempre hay participación argentina en el IPCC muy grande, pero apunta a eso, ¿no? Al trabajo en equipo y ahora con los actores de la sociedad. ¿Cuáles son tus sueños, Caro?
Mis sueños, la verdad que es poder realmente avanzar en esto de que se concreten los avances de conocimiento que estamos realizando en mejorar este planeta. No solo desde el punto de vista ambiental, que sea sustentable, sino socialmente justo. Y entonces, ojalá que esos deseos que tengo, que hay veces que en nuestra Argentina que nos lleva puesta, ¿no? Hay momentos que pensamos que estamos más cerca de eso, otro momento que la realidad nos pega un cachetazo y sentimos que retrocedemos varios casilleros, pero bueno, no pierdo los sueños de que realmente logremos avances importantes. Y tienes un equipo acá, has formado doctoralmente a muchos jóvenes. Tienes un equipo aquí y me gustaría que los nombres. Sí, realmente tengo un equipo que es un orgullo. Yo he dirigido un estudiante de doctorado porque es algo que me apasiona. El tema de los doctorados es como que es la posibilidad de abrir líneas nuevas, pero entrar en contacto con una persona que se está formando y darle la posibilidad de poder desarrollarse a futuro. Y es algo que pasa interesante, que he dirigido muchos estudiantes, pero últimamente estamos tan comprometidos en esta misma meta de ligar el conocimiento para resolver problemas de sociedad, que varios de los que yo he doctorado continúan dentro del equipo. En esa foto se puede ver que están Mariano Álvarez, Leandro Díaz, Marisol Osman y Federico Robledo. Esos 4 son investigadores asistentes de CONICET. Es decir, por eso tener 4 investigadores asistentes en tan poco tiempo fue producto de la gestión anterior, ¿no? de ciencia, y trabajamos en colaboración con Alfredo Rola y Marinés Ortiz Sánchez, que son el soporte computacional, son egresados de la carrera de computación, y faltan allí estudiantes de doctorado nuevos, y también falta todo el equipo de antropología con el cual estamos trabajando en conjunto y prácticamente de una manera interdisciplinaria muy natural. Y eso me enriquece mucho como persona y nos enriquece como equipo, ¿no? Claro, y el orgullo que deben tener ellos y ellas. Y está bueno que trabajamos mucho, pero nos sentimos parte de una meta. Que vas logrando Sí. para la ciencia, para la Argentina, para el mundo. Vos, además de profesora titular, profesora, doctora, licenciada, bueno, viajás por el mundo, fuiste vicedecana de esta... Sí. Creo que fue una de las primeras o la primera mujer. Fui la primera mujer vicedecana, todavía no había un decano. Y con Jorge Aliaga, ¿no? Un amigo que hemos estado acá, él era decano también muy joven. Sí, ¿Y cómo fue eso? Fue una experiencia increíble. Cuando Jorge en el 2005, estábamos por acá cerca, viene a verme, él ya era candidato a decano, yo pensé que venía para proponerme estar en la lista de consejeros, algo que yo realmente por este tema de los viajes y de mi compromiso con los programas de coordinación científica del clima mundial, hacía bastante tiempo que no había tenido oportunidad de colaborar con la política universitaria de esta facultad, que siempre es muy rica y muy compleja. Entonces, las facultades están dirigidas, ¿no? Gobernadas por un consejo directivo, donde hay representantes de los profesores. Yo pensé, digo, bueno, me voy a proponer para ser consejera, y pensé que Jorge me venía a hablar de eso, y no, me venía a ofrecer ser vicedecana. Yo al principio me pareció que era una locura. Después, charlando con él, me entusiasmé y bueno, armamos un equipo increíble. Él es una persona que valoro y quiero mucho porque tiene una claridad para pensar dónde tenía que estar la facultad en ese momento, y ahora es uno de los grandes pensadores de nuestra ciencia y tecnología. Así que esos 4 años que estuvimos, que tuve la oportunidad de acompañarlo como decano, fueron muy enriquecedores porque me permitió a mí una interdisciplina, entender más de la complejidad de esta facultad. Bueno, ¿tenés nietos? No, todavía no, y los estoy esperando porque me encantan los chicos. Yo digo, yo quiero unos nietos, ¿no? Hagan lo que quieran con sus vidas, pero un nieto, una nieta me gustaría tener pronto. Caro, ¿cuál es el sentido de la vida? Una pregunta amplia, ¿no? El sentido de la vida es tener un motor que te lleve a algo, porque si no uno se apaga, no sé, no veo la vida sin que algo que te lleve para adelante. Puede ser de diferentes maneras. Lo mío es esto, sentirme parte de una comunidad que avanza hacia algo, pero puede ser la fotografía, la pintura, o simplemente tener una alegría de vivir.
Me parece que eso es, en ese sentido mi mamá es una de las personas que esa alegría de vivir es la que la lleva. Sí, de las cosas más sencillas, me parece que eso me refleja y me parece que eso es la vida, ¿no? Es encontrar una cosa de ir para adelante con alegría en cualquier cosa que uno haga en la vida. Porque nosotros brindamos con agua, el elemento vital. Caro, ¿por qué quisieras brindar vos? Para que avancemos como sociedad y como interrelación con los otros ecosistemas, porque compartimos este planeta con otros seres vivientes que a veces nos olvidamos y creo que ojalá que podamos hacer eso, ¿no? Como vivir en armonía. Qué lindo. Por la vida, entonces. Por la vida. 2 golpecitos vamos a dar. ¿Viste? Por el agua, sí. Muchísimas gracias, Caro, de todo corazón. Bueno, Jorge, antes que nada un saludo, nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Lo mejor de estar en tu casa es sentirnos parte de tu familia. Acompañarte en muchos de tus momentos. En la cocina, conquistando nuevos horizontes. Y en la mesa, alimentando los corazones. Hoy nos vemos desde lejos, pero nos acercan algunas sonrisas. Gracias por abrirnos la puerta. Vos y nosotros sabemos que vamos a seguir juntos, porque entre todos, todo es posible. Coto, yo te conozco. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, amigos. Muchas gracias. Con seguridad, como diría Cacho Fontana, entiendo que este programa ha sido del agrado de cada uno de ustedes. Y por qué no, también han sentido el orgullo de esta científica, de nuestros científicos, que en estos días en el mundo han hecho y están haciendo un trabajo notable en la búsqueda del mejoramiento, de la prolongación de la vida de cada uno de nosotros. A conocer el sentido de las cosas. Bueno, para eso investigan, para eso ponen toda su pasión los científicos. Mi reconocimiento de siempre a ellos. Debo decir lo siguiente. Mi equipo, mi pequeño equipo de producción, está llevando adelante esta labor sin cobrar un centavo.
¿cómo dijo? Que no cobramos un centavo hace mucho tiempo. La pandemia nos ha dado un mazazo, como a mucha gente, en la cabeza de cada uno de nosotros. Pero sin embargo, estamos de acuerdo con las medidas que se han adoptado para cuidar lo más importante, que es nuestras vidas. El esfuerzo también es enorme de Ruth, la dueña de Argentinísima Satelital, que sostiene la señal en el aire cuando muchas pequeñas productoras como la nuestra no ha podido durante 3 meses hacer ningún aporte. Seguimos trabajando, tal vez en el mes de julio las cosas vayan cambiando y podamos contribuir con esta señal que nos da el espacio para comunicarnos con cada uno de ustedes. Será, amigos, entonces, hasta la semana que viene, si Dios así lo permite. Chao.